No tienes por qué disgustarte, dijo, como si me acabaran de entregar un café equivocado y no una notificación de desahucio de mi propio hijo. No respondí de inmediato. Volví a mirar el sobre mi nombre, en el anverso la letra de mi hijo, un sello del ayuntamiento. Él estaba de pie en mi cocina, la misma cocina que una vez le dejé pintar de amarillo cuando tenía 12 años, aunque quedó cubierta de manchas y brochazos. Su voz todavía tenía ese tono tranquilo que usaba de adolescente cuando había roto algo y quería suavizar el golpe. Solo que ahora no tenía 12 años. Y esto no era una lámpara o un plato. Era mi casa. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites para asimilarlo, añadió mirando hacia la ventana, donde su nuevo todoterreno negro estaba aparcado como una amenaza silenciosa. Pero los papeles son oficiales. Finalmente lo miré. Lo miré de verdad. Javier tenía ahora 52 años. Un hombre con sienes plateadas, un cinturón de cuero que costaba más que mi compra mensual y unos zapatos que no habían visto un rasguño en su vida. Su boca se tensó al ver mi expresión. No era de tristeza ni de disculpa, solo de preparación. ¿Por qué?, pregunté sin alzar la voz, sin ira, solo una palabra. Suspiró como si yo fuera de nuevo una niña terca. Mamá, tú misma lo has dicho. Cada vez te cuesta más mantener todo esto. Las escaleras, el jardín, el mantenimiento. Es una propiedad grande y ahora que nos mudamos, os mudáis, le interrumpí a la moraleja. Casa más grande, mejor colegio para los niños, dijo. Y nos gustaría usar el dinero de este sitio para la entrada. Es lo más lógico. Miré a mi alrededor, las cortinas que yo misma había cosido, la mesa de madera que Jaime construyó antes de su derrame cerebral, la silla con la pata desigual en la que Javier solía balancearse durante la cena, sonriendo cada vez que le decía que se estuviera quieto. Esta era la casa donde perdí a mi marido, la casa donde crié a mi hijo, y ahora, al parecer, la casa que financiaría su nuevo comienzo. Dijiste que podría vivir aquí todo el tiempo que quisiera, dije. Eso fue antes, respondió. Antes de que supiéramos lo que valía. Lo miré fijamente. Quiero decir, antes de que supiéramos lo que te está costando, mamá. Se corrigió, atrapando las palabras demasiado tarde. Solo intentamos ayudar. No deberías estar sola aquí. No es seguro. Podrías mudarte a una de esas residencias para mayores. Levanté la mano. No quería oír el resto, ni el folleto ni la charla sobre la independencia en una habitación de 50 metros cuadrados con paredes beige y sin cocina. Me di la vuelta y me serví una manzanilla. Me temblaba un poco la mano, pero me aseguré de que no lo viera. Ya has tomado la decisión, dije, dejando la taza. Entonces, ¿por qué pides mi opinión? Dio un paso adelante. Porque me importas. Porque quería ser sincero. Puedes tomarte unas semanas. Te ayudaré con la mudanza. La mudanza, repetí como si practicara una palabra extranjera. Sí, asintió como si estuviera decidido. Piénsalo, por favor. No te enfades, mamá. Lo miré de nuevo. No al hombre que me regalaba flores el día de la madre o que solía llamarme para pedirme consejos sobre sus impuestos. Miré al hombre que estaba en mi cocina con papeles legales en la mano y la palabra eficiencia en la lengua. No estoy enfadada, dije finalmente. Todavía no. Se lo tomó como una especie de bendición, sonrió torpemente y salió. La puerta se cerró con un suave clic detrás de él. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, con la taza calentándome los dedos y el sobre intacto sobre la mesa. Fuera, el viento susurraba entre las últimas hojas de los robles del jardín. Me dolían las rodillas. Tenía el pecho oprimido, pero no lloraba. A los 79 años aprendes a distinguir entre un corazón roto y un insulto. Esto no era un corazón roto. Eso ya había llegado y se había ido hacía años cuando Jaime murió. Esto era un insulto simple y afilado. Sonó el teléfono. No respondí. En lugar de eso volví a coger el sobre, lo abrí y lo leí 2 veces. Mi nombre, su firma, todo legal, todo limpio. Luego fui al salón, me senté en el viejo sillón orejero de Jaime y encendí la lámpara con la grieta en la base. No estaba enfadada, todavía no, pero lo estaría. A la mañana siguiente, doblé la notificación de desahucio por la mitad y la deslicé en el cajón inferior de mi escritorio.
No porque tuviera la intención de olvidarla, sino todo lo contrario. Necesitaba despejar la mesa de la cocina. Necesitaba espacio para pensar. Fuera la niebla, se aferraba a la hierba y las tablas del porche crujían bajo mis pasos mientras recogía el periódico. El mismo porche que Javier pintó una vez de azul por mi cumpleaños. Ahora la pintura estaba desconchada y también el recuerdo. Preparé una cafetera nueva y saqué 2 tazas por costumbre. Una para mí, otra para Jaime. No había roto esa costumbre en 8 años y no iba a hacerlo ahora. Para el mediodía la cafetera había silbado 2 veces, pero apenas había tocado mi tostada. Mi cuerpo estaba sentado a la mesa, pero mi mente deambulaba por el pasillo. Hacia el mediodía saqué la escritura. La guardaba en una carpeta de cartón escondida detrás de viejas declaraciones de la renta y la garantía de un frigorífico que había muerto hacía 3 años. Su nombre estaba en ella, no el mío. Recordaba aquel día. La notaría olía a pegamento de moqueta y Javier había prometido que era solo para evitar la testamentaría. Había confiado en él mi único hijo. Jaime ya había fallecido para entonces y yo estaba tan cansada de formularios, firmas, instituciones. Javier había dicho todas las palabras correctas. Siempre vivirás aquí, mamá. Es solo papeleo. Y yo había sentido agradecida incluso. Ahora era un papeleo que podía echarme de mi propio dormitorio. A las 2:15 de la tarde oí neumáticos sobre la grava. Se me encogió el estómago antes incluso de mirar por la cortina. Estaba aquí. Mónica, la mujer de Javier, rubia, impecable, siempre con prisa. Salió del lado del copiloto con unas botas altas que no estaban hechas para la grava. Y sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa cuando me vio en el porche. Elena llamó. He pensado en pasar. Espero que no sea un mal momento. No respondí. Solo abrí la puerta mosquitera y dejé que se cerrara de golpe detrás de mí. Me siguió adentro sin que la invitaran. El olor de su perfume llenó el pasillo. Algo frío y caro. Sé que Javier, ya han hablado contigo. Empezó acomodándose en el sillón como si fuera suyo. Y solo quería decir que esto no es personal. No lo es, dije con calma. Se trata de planificar, continuó, como si yo no hubiera hablado. De asegurarse de que tienes el apoyo que necesitas. Las residencias de mayores han mejorado mucho. Hay una en Salamanca con peluquería, actividades, incluso yoga. Te encantaría. ¿Alguna vez me has visto hacer yoga? Se rió ligeramente sin darse cuenta de que no bromeaba. Estarás más segura allí. Y seamos sinceros, tú misma has dicho que es difícil manejar la casa sola. Miré sus manos, manicura perfecta, ni un callo a la vista. Me las he arreglado muy bien. Aún así dijo su voz, suavizándose con el tono condescendiente que usaba con su propia madre. Esta casa es demasiado. Demasiadas escaleras, demasiadas cosas que pueden estropearse. Estarías más cómoda en un sitio moderno. Dime la verdad, dije, parpadeó. Esto no es por comodidad ni por yoga, es por dinero. Los labios de Mónica se crisparon. Es por una oportunidad. El mercado está en auge. Podemos conseguir un buen precio ahora e invertirlo en la nueva propiedad antes de que los tipos de interés vuelvan a subir. El trabajo de Javier no es tan estable como antes. Los niños necesitan mejores colegios. Podríais ayudar a todo el mundo simplemente desapareciendo. Discretamente terminé por ella. No lo negó. He horneado hoy, dije de repente. Magdalenas de arándanos. A tus hijos les encantaban. Parecía confundida, pero me levanté y cogí el plato de la encimera. Todavía estaban tibias. Mónica cogió una por cortesía y le dio un mordisco. Siguen estando deliciosas, dijo, aunque parecía que preferiría estar masticando serrín. Quiero que hagas algo, dije, sentándome de nuevo. Dile a Javier que no vuelva aquí con papeles. Si quiere hablar, que hable, no que notifique. Después de todo, es mi hijo. Mónica dejó el plato. Elena, confía en él, continué. Le di esta casa, la puse a su nombre, le creí, y ahora quiere cambiarme como si fuera un sofá usado. Parecía incómoda. Creo que eso es injusto. De verdad asentí. Cuando se levantó, su sonrisa se había desvanecido. Le diré a Javier que quieres conversar, pero espero que pienses en el futuro.
Lo estoy haciendo, dije por primera vez en mucho tiempo. Se fue sin terminarse la magdalena. Después de que se marchara, envolví los pasteles restantes y los metí en el congelador. No hay que desperdiciar. Luego saqué un bloc de notas. Página limpia, líneas limpias. En la parte superior escribí: gente a la que puedo llamar que todavía sabe quién soy. Y empecé. No dormí mucho esa noche. La casa estaba demasiado silenciosa. El tipo de silencio que se siente personal. Hacia las 4 de la madrugada me levanté, me puse la bata y fui de puntillas al salón. La calefacción se encendió con un clic. Fuera el viento sacudía las contraventanas. Dentro el aire tenía esa pesada quietud de un hogar que sabe que algo está terminando. Me senté junto a la chimenea donde Jaime solía apilar la leña como un albañil colocando ladrillos. Siempre decía lo mismo cuando los troncos finalmente prendían: ahí está el calor honesto. Y era en Jaime en quien no dejaba de pensar. Él habría estado furioso, no a gritos, sino frío como se ponía cuando estaba decepcionado más allá de las palabras. Compramos esta casa juntos en 1974, un poco destartalada pero llena de promesas. Construimos el porche nosotros mismos un verano sudando bajo el sol de Castilla, discutiendo sobre los ángulos y riéndonos de ello más tarde con una limonada en la mano. Criamos a Javier en esta casa, enterramos a Jaime desde ella. Después de su funeral, el abogado sugirió actualizar el testamento. Javier fue muy servicial entonces, insistiendo en encargarse de todo. Cuando mencionó transferir la escritura solo para facilitar las cosas más adelante, no lo cuestioné. No quería pensar en morir. Solo quería que las cosas quedaran zanjadas como él prometió. Qué tonta había sido. Todavía tenía la documentación original. Abrí la caja fuerte en el armario del dormitorio. Combinación 11-21-55, nuestro aniversario. Dentro había certificados de nacimiento, la carta de licenciamiento militar de Jaime y la escritura de cesión notariada. Mi firma pulcra e ingenua al final. El nombre de Javier solo en la línea siguiente. La miré fijamente durante mucho tiempo. Luego cogí el teléfono fijo. Buenos días, soy Raquel de Abogados Sanz y Martín. Su voz era demasiado alegre para las 8:07 de la mañana. Raquel, necesito hablar con alguien sobre derechos de propiedad y contratos de arrendamiento. Hubo una pausa. ¿Es usted clienta nuestra? No, pero estuve casada con Jaime del Olmo. Él hizo la declaración de la renta con su despacho durante años. Me pasó con una mujer llamada Diana, que parecía mayor, y sabía escuchar sin interrumpir. Le expliqué todo. La casa, la escritura, la notificación de desahucio, mi edad. Cuando terminé, Diana se aclaró la garganta. Señora del Olmo, primero lamento que esté pasando por esto. Y segundo, puede que tenga más derechos de los que cree. La ley española tiene protecciones para las personas mayores en situaciones de coacción o influencia indebida. Lo firmé voluntariamente, dije. Simplemente no esperaba este resultado. La voluntariedad no siempre es informada, dijo amablemente, especialmente cuando se trata de la familia. Dígame, ¿tiene una copia de los documentos de la transferencia, alguna correspondencia? Le dije que sí. Me pidió que los llevara. Puede que haya una forma de impugnar la transferencia, especialmente si su hijo prometió residencia vitalicia incluso verbalmente. Eso se sostendría, depende. Pero si hay algún indicio de explotación financiera, sí. ¿Tiene alguien que pueda respaldar su versión? Testigos, correos electrónicos, incluso cartas antiguas. Miré hacia el aparador. La vieja caja de puros de Jaime estaba encima, donde había guardado su última tarjeta de cumpleaños para mí y un fajo de otras cosas que no había tocado en años. Puede que sí, dije. Entonces veámonos, dijo Diana. Tengo un hueco a las 3 hoy, tráigalo todo. Después de colgar me senté en silencio. Me temblaban los dedos, no de miedo, sino de algo extraño y afilado que no había sentido en años. Determinación. No sabía qué saldría de aquello. Quizás nada. Quizás una batalla que no podría ganar. Pero no iba a dejar que me echaran de mi propia casa sin usar hasta la última fibra de la columna vertebral que la vida me había tallado. A la 1:45 estaba vestida y fuera de casa.
La escritura, las cartas, las fotos, todo en una bolsa de lona que solía llevar la compra, ahora contenía mi caso. Hacía sol. Me dolía la cadera en los escalones, pero no la maldije. Subí cada escalón lenta, deliberadamente. Todavía estaba en esta casa y tenía la intención de seguir estándolo todo el tiempo que yo decidiera. El despacho de abogados estaba en uno de esos edificios nuevos que parecen salidos de un catálogo. Suelos pulidos, paredes blancas e impecables puertas de cristal que susurran al abrirse. Sentí como si estuviera caminando por la vida de otra persona. Diana me recibió en el vestíbulo. Tendría unos 50 y tantos años, vestía elegantemente de azul marino y tenía un apretón de manos que decía que iba en serio. Sentémonos, dijo, y me condujo a un despacho tranquilo, con una mesa larga y una jarra de agua que no toqué. Lo puse todo sobre la mesa, la escritura, los papeles notariados, la tarjeta de Javier de hacía años prometiendo: siempre tendrás tu hogar, incluso la carta de agradecimiento que escribió después de que le ayudara con la entrada de su piso. También traje el sobre con la notificación de desahucio. Diana lo leyó todo en silencio. ¿Le entregó esto en persona?, preguntó sosteniendo la notificación como si fuera algo sucio. De pie en mi cocina, dije. Asintió y se reclinó. Legalmente su nombre está en la escritura, pero moral y éticamente tiene una posición fuerte, especialmente si puede demostrar que no fue solo un regalo, sino algo dado bajo la condición de seguridad. Él le prometió un derecho de residencia vitalicio. Lo hizo, lo dijo en voz alta más de una vez. ¿Alguien más lo oyó? Dudé. Jaime antes de fallecer. Y mi nieto Andrés, él sabe lo que Javier prometió. Diana tomó nota. Eso ayuda mucho en realidad. Los tribunales no ven con buenos ojos a los hijos adultos que maniobran para sacar a sus padres mayores de las casas en las que han vivido durante décadas, especialmente cuando se hace bajo el pretexto de la conveniencia. ¿Y qué pasa con que la casa esté a su nombre? La propiedad no lo es todo. Si podemos demostrar que fue engañada o que había un arrendamiento implícito con derechos vitalicios, podemos solicitar la suspensión del desahucio, posiblemente incluso revertir la transferencia. No está garantizado, pero lo he visto suceder. La miré. ¿Y cuánto tiempo llevaría eso? Se encogió ligeramente de hombros. Depende. Unas semanas, quizás unos meses. Pero en el momento en que presentemos la demanda, todo se detiene. Nadie puede obligarla legalmente a irse. Algo se aflojó en mi pecho. No esperanza, no, todavía no, pero algo parecido. Quiero seguir adelante, dije. Diana sonrió, y no era el tipo de sonrisa que los abogados usan para cerrar un trato. Era el tipo de sonrisa que una mujer le da a otra cuando ve que todavía le queda lucha. De acuerdo, entonces dijo. Empecemos. Cuando salí, el cielo se había nublado. Me quedé en la acera un momento con la bolsa de lona en la mano, viendo pasar a la gente. Jóvenes enérgicos, siempre con prisa. Cuando volví a casa, lo primero que vi fue el todoterreno de Mónica en el camino de entrada. Respiré hondo y erguí los hombros. Estaba en el porche escribiendo algo en su teléfono con aspecto irritado. Se enderezó cuando me vio. Elena dijo, solo pasaba para... ¿Para qué? Dije. Para ver si ya había hecho las maletas. Su rostro se crispó por un segundo. Pensé que podríamos hablar. Curioso, no es así como lo manejó Javier. Miró hacia otro lado. Pensó que sería más fácil si venía de él. No queríamos que te sorprendieras. No me sorprendió, dije abriendo la puerta. Me sentí insultada. Me siguió adentro de nuevo sin ser invitada. Elena, esto no es un ataque. Es solo sentido práctico. No podemos mantener dos propiedades. Javier tiene deudas. Los niños necesitan algo mejor. Yo también necesité algo mejor, una vez dije, volviéndome hacia ella. Cuando Javier tenía 10 años y Jaime se quedó en el paro, no teníamos nada más que esta casa, una camioneta destartalada, y a nosotros mismos. No vendí las tierras de mis padres para facilitar las cosas. Me las arreglé. Mónica se cruzó de brazos. Los tiempos son diferentes. No, querida, dije. La gente es diferente. Abrió la boca para hablar, pero luego lo pensó mejor. He contratado a una abogada, añadí. Vamos a impugnar la cesión de la escritura y a solicitar una suspensión. Sus ojos se abrieron de par en par. Hablo
tan en serio como un infarto. Miró las fotos en la repisa de la chimenea. Javier de niño. Javier en su graduación. Javier con ella el día de su boda. Vas a llevar a tu hijo a los tribunales. Me serví una manzanilla. Noel se metió solo. No dijo una palabra más. Simplemente salió sin terminar su frase, su perfume arrastrándose detrás de ella como humo. Me quedé allí en el silencio, sosteniendo la taza con firmeza en mis manos. Estaba empezando. Andrés apareció al día siguiente sin avisar justo cuando estaba recogiendo la ropa del tendedero. Aparcó su viejo coche junto a la acera, no en el camino de entrada, como siempre hacían sus padres. Subió por el sendero lentamente con las manos en los bolsillos de la chaqueta, como solía hacer cuando volvía de la universidad, sin saber si debía disculparse por haber estado fuera tanto tiempo. Vi cómo examinaba el porche, el tejado, los arriates. No había estado aquí en meses, pero me di cuenta de que recordaba cada grieta de los escalones. «Hola, abuela», dijo. «Hola a ti», respondí dejando la cesta. «¿Vienes a traerme más papeles legales?» Su boca se abrió y luego se cerró. No dijo finalmente. «Solo he venido a verte». Asentí. «Pues entra». Me siguió adentro y se quitó los zapatos en la puerta, como siempre solía hacer. Nos serví una manzanilla. Todavía tomaba 2 azucarillos y nos sentamos a la mesa de la cocina. Aquella donde solía ponerle las palabras para los dictados, aquella donde lloró después de romperse el brazo al caerse del roble. No lo sabía, dijo después de un rato en silencio. Lo de los papeles, lo que hizo papá. «Te creo», dije. Se quedó mirando su taza. No me dijo nada. Tampoco a mamá. Solo me enteré porque los oí discutir anoche. Ella ya quiere poner la casa en venta. Parpadeé. Ya. Andrés asintió. «Se reúnen con un agente inmobiliario el lunes». «Claro que sí. Lo siento», dijo con la voz un poco quebrada. No sabía que las cosas se habían puesto tan mal. «No lo estaban», dije. «Hasta ahora». Me miró con los ojos llenos de algo que no pude nombrar. «No te mereces esto». No dije en voz baja. «No me lo merezco». Dudó. «He estado pensando. Si hay algo que pueda hacer». «Ya lo estás haciendo», le interrumpí viniendo. Bebimos en silencio unos minutos más. Luego hizo la pregunta que esperaba. «¿Por qué le cediste la casa en primer lugar?» Me recliné la silla crujiendo bajo mi peso. «Porque estaba cansada. Porque tu abuelo acababa de fallecer. Porque Javier dijo todas las palabras correctas». Andrés asintió con la mandíbula apretada. «Quiero ayudar. Si esto va a juicio, puedo testificar. Recuerdo lo que papá dijo sobre la casa cuando firmaste. Nos dijo a todos que vivirías aquí para siempre, que nada cambiaría. Eso podría ser útil», dije, aunque ya planeaba darle su nombre a Diana. Se inclinó hacia adelante. «Hablo en serio. No quiero que esto suceda. No quiero que estés sola». Extendí la mano y puse la mía sobre la suya. «No estoy sola». Se quedó una hora, me ayudó a meter el resto de la colada. Apretó la bisagra suelta de la puerta mosquitera. Antes de irse me abrazó más fuerte de lo habitual. «Avísame de lo que pase», dijo. «Lo que necesites». Cuando se fue me quedé en el porche viendo cómo sus luces traseras desaparecían calle abajo. Esa noche horneé una tarta de manzana. No para nadie en particular, solo porque podía. Y cuando me senté con un trozo en mi regazo y el aroma a canela calentando la casa, sentí algo parpadear en lo profundo de mi pecho. No amargura, no tristeza, algo más suave, algo como el coraje empezando a echar raíces. El despacho olía ligeramente a aceite de limón y papel de impresora. Diana había despejado la larga mesa y mi expediente estaba frente a ella, ahora grueso, lleno de pestañas y notas con clips. «Lo he revisado todo», dijo, ajustándose las gafas. «Y creo que tenemos suficiente para actuar». «Actuar», repetí dejando mi bolso. «Presentar un juicio declarativo», aclaró. «Argumentaremos que existía un derecho implícito de residencia basado en garantías verbales, su ocupación a largo plazo y el historial financiero entre usted y su hijo. También incluiremos pruebas de posible influencia indebida cuando se transfirió la escritura». Miré la carpeta de cartón. «Y eso podría detener el desahucio». «Lo hará», dijo. «Al menos temporalmente. Una vez presentado, congela toda acción. No puede vender la casa. No puede ponerla en venta. No puede echarla hasta que el tribunal vea el caso».
Solté un lento suspiro. Aún no era alivio, pero la idea del tiempo, mi tiempo, era un regalo que no esperaba volver a tener. Lo presentaré esta tarde, dijo Diana, y haré que un mensajero entregue la notificación en la dirección de su hijo. También solicitaremos una medida cautelar, bien dije en voz baja. Dudó. Podría responder, mal. Cuento con ello, dije. Sonrió débilmente, luego se puso seria de nuevo. Elena debe saber que este tipo de caso puede agitar las cosas. Las familias se dividen por menos, asentí. Ya nos hemos dividido, esto es solo papeleo. Cuando llegué a casa la sentí diferente. No más cálida, no más segura, sino más firme, como si hubiera aceptado mantenerse firme conmigo. Puse la cafetera y me senté junto a la ventana delantera con mi cuaderno. Era última hora de la tarde. La luz dorada se extendía por el suelo de madera. Abrí la lista que había empezado días atrás. Gente a la que puedo llamar que todavía sabe quién soy. Andrés, Diana, Lorena, si encuentro su número. La señora Cuesta de al lado. Añadí uno más. Yo. Puede que no lo hubiera recordado durante un tiempo, pero sé quién soy. El teléfono sonó a las 5:42. Dejé que saltara el contestador y luego escuché el mensaje 5 minutos después. Era Javier. Su voz era controlada pero cortante. Mamá, acabo de recibir algo de una abogada. No sé qué es esto, pero ¿qué demonios estás haciendo? Llámame. No lo hice. Volvió a llamar a las 7:12. No puedo creerlo. Después de todo, así es como respondes. Luego Mónica a las 7:40. Deberíamos hablar. Esto no ayuda a nadie. Sé que estás disgustada, pero un juicio, de verdad, silencié el teléfono. Que se consumieran. A las 8:30 salí. El cielo era negro como la tinta, pero las estrellas brillaban. Me paré al borde del porche y respiré el aire frío. Jaime lo habría aprobado. Siempre me decía, no se lucha con ruido, Elena, mantén la línea. En silencio hasta que se den cuenta de que no retrocedes. La línea estaba trazada ahora y yo no me movía. El sábado por la mañana llegó con un sol brillante y un viento frío. Estaba en el garaje, con una bufanda de lana al cuello, rebuscando en una pila de cajas viejas buscando las mantas de invierno. Tenía los dedos rígidos, pero agradecí el dolor. El dolor significaba que todavía tenía un cuerpo que respondía. Abrí una caja etiquetada como despacho de Jaime, con mi letra ahora desvaída. Dentro había archivos, un libro de contabilidad, un bote de tornillos y escondidas bajo un sobre de recibos de suministros cartas. No facturas, no formularios mecanografiados, cartas de verdad dobladas y amarillentas. Su caligrafía pulcra, deliberada, con una inclinación que siempre se inclinaba hacia la izquierda, como si se acercara para decirte algo en voz baja. Me senté en el banco de trabajo con el suelo de hormigón frío a través de las suelas de mis zapatos y abrí la primera. 14 de octubre de 1992. Elena, si estás leyendo esto, significa que por fin he conseguido subir al lago sin arrastrarte conmigo por una vez. Sonreí. Hacía esos viajes de pesca en solitario cada otoño, jurando que le aclaraba la mente. La verdad era que echaba más de menos el silencio que los peces. No lo digo lo suficiente, pero esta casa tú la convertiste en un hogar. Yo construí las paredes, sí, pero tú construiste los días. Si alguna vez me pasa algo, asegúrate de quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Este lugar lleva tu nombre escrito por todas partes, aunque los papeles digan el mío. La doblé con cuidado con las manos, temblando por una razón diferente ahora. La segunda carta era más corta, escrita en una servilleta nada menos, probablemente del garaje o de la furgoneta. Si Javier alguna vez intenta decirte que esta casa debería ser suya, recuérdale quién fregó los suelos, pagó la hipoteca y cocinó cada maldita cena. Recuérdale a ti. No era una prueba legal, pero era algo. La verdad de un hombre puesta en papel sin saber que un día sería munición. Llevé las cartas adentro y las metí en la carpeta azul para Diana. No como documentos, sino como recordatorios. Esa noche no pude dormir. Saqué el viejo álbum de fotos, el grueso, con el lomo agrietado. Jaime sosteniendo a Javier sobre sus hombros, riendo a carcajadas. Javier a los 7 años sosteniendo una caña de pescar doblada
sin ningún pez en el anzuelo. Yo al fondo sosteniendo un bocadillis, yo medio sonriendo. Una de las últimas páginas. Javier, Mónica, el bebé Andrés. Nochebuena. Las luces del árbol parpadeando al fondo. Mi delantal manchado de harina. ¿Cuándo se había ido el calor de su rostro? Había estado siempre ahí y yo simplemente dejé de notarlo, cerré el álbum y lo dejé en la mesa de centro. Luego me senté con el silencio. Dejé que me rodeara. Dejé que dijera lo que había que decir. Diste tu vida a algo, a alguien. Ahora ya no la regalas más. Lorena no había cambiado mucho. Quizás su pelo estaba más blanco, quizás su espalda un poco más encorvada, pero su voz seguía siendo la misma. Afilada, grave, cálida, de una manera que podía quemar o calmar dependiendo de hacia dónde la dirigiera. Trajo bizcocho de plátano, como siempre dijo, que lo había horneado antes de que los plátanos se pusieran negros. Esa era su regla. No esperar a que las cosas se pudran antes de usarlas. Nos sentamos en el salón. La estufa de gas, haciendo un clic débil en la esquina, el sol dibujando largas sombras en la alfombra. Sirvió nuestro té. Sin leche, sin azúcar, igual que en 1976, cuando solíamos beberlo en la sala de descanso de la lavandería, equilibrando vasos de papel en nuestras rodillas. Así que dijo, arrancando un trozo de su porción: Javier finalmente ha enseñado los dientes. No le pregunté cómo lo sabía. Noticias como esta se mueven por el pueblo más rápido que los rumores de fontanería. Lo ha hecho, dije. Y estás luchando. Lo estoy. Asintió lentamente. Ya era hora. No me inmuté. No lo digo con crueldad, añadió. Es que, Elena, llevas años dejando que te quite pedazos. Un cumpleaños a la vez, un cheque, un favor. Todos esos pequeños silencios, y ahora ha venido a por el tejado. Bajé la vista a mi taza. El té se había enfriado, pero no me importó. Siempre le ponías excusas, continuó. Decías que estaba ocupado, que no se olvidaba a propósito, que estaba estresado. Mientras tanto eras tú la que horneaba, llamaba, aparecía. Soy su madre, dije. No corrigió. Era su plan, no discutí. No esta vez. Metió la mano en el bolso y sacó una hoja doblada. ¿Recuerdas esto? Al principio no, pero cuando la alisó en su regazo, lo vi. Un viejo folleto de una venta de pasteles benéfica que hicimos juntas en el 89. Mi nombre bajo coordinadora, el suyo bajo logística. Tú solías organizar cosas, dijo. Solías hacer que las cosas sucedieran. Sonreí débilmente. Solía tener 2 rodillas que funcionaban. Todavía tienes una columna vertebral. Estuvimos en silencio un rato. Luego se inclinó hacia adelante. ¿De qué tienes miedo, Elena? De perderlo. Noticia de última hora. Ya lo perdiste. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Tú no eres el problema, dijo suavemente. Nunca lo fuiste, pero te hiciste lo suficientemente pequeña para encajar en su mundo. Y ahora quieren doblarte y guardarte. La miré de verdad. Lorena había criado a 3 hijas sola, trabajado de noche, luchado contra el cáncer de mama 2 veces. No decía las cosas por decirlas. ¿Te arrepientes?, pregunté. De ser dura con ellas cuando se hicieron mayores. Negó con la cabeza. Ni una sola vez. Todavía me llaman cada semana. Todavía me piden mi opinión, no porque la comprara, sino porque la exigí. Exhalé profundo, lento. Terminó su té y se levantó para irse. En la puerta se volvió. Todavía tienes lucha en ti. La veo. Pero no la desperdicies intentando ser justa con gente que ha sido injusta contigo durante años. Úsala para ti, Elena. Úsala para recuperar tu vida. Luego se fue el aroma a bizcocho de plátano, persistiendo mucho después de que la puerta se cerrara. Me quedé en el pasillo mucho tiempo con la mano todavía en el pomo. Luego susurré casi a nadie. De acuerdo. La notificación decía que tenía hasta el mediodía. A las 8 de la mañana preparé café y freí 2 huevos igual que todos los martes durante los últimos 20 años. No hice maletas, no toqué las cajas que Javier había traído la semana pasada y apilado en el pasillo como lápidas. Me senté a la mesa de la cocina y observé cómo subía el vapor de mi taza. Fuera la escarcha se aferraba a la hierba.
Los árboles desnudos temblaban con el viento. Podía oír el camión de la basura a una manzana de distancia. Al mundo no le importaba que fuera el día del desahucio, a la casa tampoco. Crujió como de costumbre, se acomodó en su gemido matutino. Las tuberías susurraron. Los cristales de las ventanas parpadearon bajo el bajo sol de invierno. No se sentía como una despedida, no para mí. A las 9:15 llamaron a la puerta. No me levanté. Otro golpe. Más fuerte. Luego la puerta se abrió. Javier tenía llave, por supuesto. Entró con esa misma rigidez pomposa que siempre había tenido cuando pensaba que estaba siendo maduro. Mamá llamó como si no hubiera cruzado una línea. Aquí dije. Entró en la cocina con un abrigo de lana y una cara como si ya hubiera ensayado sus líneas. Quería venir pronto para empezar. He traído a los de la mudanza. Bebí un sorbo de mi café. Están esperando en el camión. Solo dame una hora o así y te ayudaré a instalarte en el apartamento. No voy a ninguna parte. Su boca se crispó. Mamá, no hagas esto. Ya lo he hecho. Parpadeó. ¿Hecho qué? Presentar un recurso, dije, sacando del cajón el documento judicial que Diana me había enviado ayer por la tarde. El desahucio está paralizado hasta la vista. Hoy no pasa nada. Se quedó mirando el papel como si le hubiera mordido. ¿Qué es esto? Tú eres al que le gusta el papeleo, Javier. Léelo. Recorrió las primeras líneas y luego me miró. ¿Has ido a una abogada? Lo he hecho. Alzó la voz. Estás cometiendo un error. Esto va a costar dinero, estrés. Siquiera entiendes lo que estás haciendo. Sí, dije. Por primera vez en años lo entiendo perfectamente. Caminó hacia la ventana y luego se volvió. Podrías haber hablado conmigo. Lo intenté. Me trajiste una orden judicial, no una conversación. Se frotó la frente. No tenemos tiempo para esto. Mónica espera que la casa esté despejada. Tenemos un agente inmobiliario. Pues llámalos. Diles que te has extralimitado. Apretó la mandíbula. No quería hacerte daño, mamá. Simplemente no te importaba si lo hacías. Permanecimos en silencio un largo momento. Luego bajó la vista, dobló el papel y se lo metió en el bolsillo del abrigo. Esto no detendrá el proceso, dijo, dirigiéndose ya hacia la puerta. Solo lo retrasa. Ya veremos. Se detuvo en el pasillo donde su viejo trofeo todavía seguía polvoriento en la estantería. ¿De verdad quieres que terminemos así? Tú lo terminaste el día que trajiste a los de la mudanza a mi casa. La puerta se cerró detrás de él con más fuerza de la necesaria. Oí arrancar el camión y luego alejarse. Me quedé sentada ni triunfante ni asustada, simplemente quieta. La casa seguía siendo mía por ahora, y eso era suficiente. Los de la mudanza volvieron 2 días después, pero esta vez no salieron del camión. Observé desde la ventana cómo Javier estaba de pie junto a la furgoneta, con el teléfono pegado a la oreja, su cara cada vez más roja. Caminó de un lado a otro por el camino de entrada, señaló la casa, y finalmente se rindió y despidió al equipo. Se fueron sin levantar una sola caja. Para entonces la orden judicial temporal había sido procesada, registrada, reconocida. La tinta de la firma del juez estaba seca. Diana había llamado esa mañana para confirmarlo. Está protegida hasta nueva orden. Nadie toca la casa. Nadie la toca a usted. Así que cuando Javier volvió a llamar, le dejé esperar. Finalmente abrí la puerta. Entró como si el suelo fuera lava, como si el lugar donde creció fuera extraño. Solo he venido a hablar, dijo. Curioso, respondí. Eso es lo que yo quería hace semanas. No se sentó. No se quitó el abrigo. Simplemente se quedó en el centro de la vieja habitación, mirando los mismos muebles sobre los que solía tumbarse de adolescente. Esto es ridículo, murmuró. No somos enemigos. No dije. Los enemigos son sinceros. Hizo una mueca. ¿De verdad crees que querías hacerte daño? No respondí. Miró a su alrededor. ¿Crees que este lugar es sagrado? Pero es solo una casa, mamá. Solo paredes, tuberías y un tejado que gotea. Te equivocas, dije en voz baja. Esta casa recuerda. Cada rodilla raspada, cada cuento antes de dormir. Cada comida que cociné con un cuerpo que nunca descansó. Cada invierno que tu padre reparó el desván con sus propias manos. No son las paredes, son los años. Negó con la cabeza. No se puede vivir de recuerdos. No lo hago, dije. Vivo con dignidad y no la voy a cambiar por tu hipoteca.
Respiró hondo y bruscamente. Mónica está furiosa. Suele estarlo. No se río. No sé qué te ha pasado, Javier, dije. Solías traerme dibujos, dientes de león a puñados. Solías llorar cuando me raspaba la mano con la puerta del jardín. Eso fue hace mucho tiempo, dijo. Sí, dije, lo fue. De repente, pareció cansado, más viejo que en la boda. La última vez que lo vi, sonreír de verdad. Dijiste que podría vivir aquí, continué. Te paraste en esta habitación y me dijiste que siempre sería mía. Y te creí como una tonta. Se frotó los ojos. Intentaba facilitarte las cosas. Me miró. ¿Y ahora qué? Ahora dije, ahora esperamos. El tribunal decidirá. Tú tuviste tu turno, ahora tendré el mío. Asintió lentamente, pero sus manos eran puños en los bolsillos de su abrigo. No esperaba que lucharas, dijo. Me erguí. Por eso perdiste el primer asalto. Se volvió para irse, luego se detuvo en la puerta. ¿Quieres que llame para ver cómo estás? No, dije. Si tienes que preguntar, la respuesta ya es no. La puerta se cerró más suavemente esta vez. Me senté en el sofá y exhalé. Volvería, quizás o no. De cualquier manera, la puerta solo se abriría ahora en mis términos. El despacho de Diana se sintió diferente la segunda vez. No por la decoración, eran los mismos muebles de madera y la alfombra apagada, sino porque ya no me sentía como un problema que se estaba resolviendo. Era una mujer que perseguía su derecho a mantenerse en pie. Me entregó una gruesa carpeta sobre el escritorio. Hoy presentamos la declaración jurada. Notificación oficial de sus derechos de residencia más las declaraciones de los testigos y las cartas. Toqué el borde de la carpeta. ¿Crees que se sostendrá? Me miró a los ojos. Sí, especialmente con la declaración de Andrés. Fue detallado. Claro, mencionó fechas exactas, promesas específicas que Javier hizo y su propio recuerdo del día en que firmaste la escritura. Asentí. Es un buen chico. Más que eso, es honesto. Repasamos los siguientes pasos. Una vista programada para el próximo mes, una medida cautelar renovada hasta entonces. Diana se encargaría de los trámites. Todo lo que tenía que hacer era esperar y prepararme. ¿Es normal, pregunté, sentir que estoy haciendo algo mal, aunque sé que no es así? Hizo una pausa. Sí, dijo. Porque te enseñaron a ser complaciente, a hacer el puente, no el muro. Dejé que eso reposara. Después de salir del despacho, no fui directamente a casa. Pasé por el notario, firmé nuevos documentos, restablecí el poder notarial con Andrés. Luego fui a correos y envié una carta al ayuntamiento solicitando un extracto actualizado del impuesto de bienes inmuebles a mi nombre pendiente de sentencia. No me hacía ilusiones. La casa no era mía en papel, pero había dejado de vivir como una invitada. En casa quité la foto de la boda de Javier y Mónica de la repisa de la chimenea. No dolió. La envolví en papel de periódico y la deslicé en un cajón, no para borrarla, solo para poner las cosas en su sitio. Luego me senté a la mesa del comedor y abrí mi viejo libro de contabilidad. El que usaba para registrar cada compra, cada regalo, cada cheque que escribía con un suspiro y un corazón esperanzado. Pasé a una página en blanco. En la parte superior escribí Revisiones de noviembre. Debajo, hipoteca sobre el amor propio pagada en su totalidad. A las 4:10 p.m. sonó el teléfono. No respondí. Volvió a sonar a las 4:27 y a las 5:03. Los dejé sonar todos. A las 6 estaba removiendo la sopa en la cocina, tarareando por lo bajo. No una canción que reconociera, solo algo lento, algo constante. Entonces un golpe en la puerta. Era Andrés. Espero que no te importe, dijo, sosteniendo una pequeña bolsa. He traído lentejas. Sonreí y me hice a un lado. Bien, he hecho pan. Nos sentamos juntos como dos personas que habían pasado por una tormenta y se estaban secando cada una en su rincón de la misma habitación. Me contó sobre sus clases. Le conté sobre la demanda judicial. Escuchó sin inmutarse. Hiciste lo correcto, dijo. Lo sé, dije. Solo que no sabía que podía sentirse tan tranquilo. Miró a su alrededor. Para mí sigue sintiéndose como en casa. Lo es. Antes de irse, me abrazó más tiempo esta vez, como si lo dijera con cada célula. Después de que se fuera, apagué todas las luces excepto la del pasillo.
Jaime solía decir, una casa nunca debe oscurecerse demasiado pronto. Confunde al alma. Me senté en ese suave charco de luz escuchando el silencio. Sin tic-tac de reloj, sin televisión, solo respiración, tablas del suelo y memoria. Ya no esperaba. Observaba y no había terminado. A la mañana siguiente encontré un sobre metido en la contraventana. Sin sello, sin nombre. Dentro había una nota escrita a mano con trazos apresurados e inclinados. De Javier. Mamá, por favor, no hagas esto. Estás empeorando todo. Los niños hacen preguntas. Mónica no puede dormir. Estás destrozando a esta familia por una casa. Esto nunca fue pensado para ser permanente. Lo sabías. Hablemos. Arreglemos esto antes de que vaya demasiado lejos. Doblé la carta por la mitad y la coloqué en la repisa de la chimenea entre los candelabros. La dejé allí como una advertencia. No para mí, sino para el silencio. Los niños hacen preguntas. Me lo imaginé. Javier hilando la historia durante la cena. Mónica suspirando lo suficientemente alto como para dar pena. La pobre abuela no está bien, está confundida. La están influenciando, no entiende lo que es mejor. Pero yo sí lo entendía. A las 11:32 am el timbre volvió a sonar. Esta vez miré por la mirilla. Mónica. Abrí la puerta pero solo a medias. Hola, Elena, dijo. Esperé. Miró su teléfono y luego lo guardó. No te quitaré mucho tiempo, solo... Pensé que quizás podríamos hablar de mujer a mujer. Tuviste tu oportunidad, dije. Lo sé, dijo rápidamente. Y lo siento. No quería que las cosas se volvieran tan legales. Es que... Javier entró en pánico. Pensamos que querrías algo más sencillo, más seguro. Abrí más la puerta no para darle la bienvenida, sino para que viera mi cara, mi firmeza. ¿Quieres decir más pequeño? Tragó saliva. Sé que se siente como una traición. Es una traición. Parpadeó. Elena, tenemos 2 hijos en el colegio, una hipoteca y un traslado pendiente. Intentamos planificar un futuro. Y yo intento aferrarme a lo que ya construí, dije. Mónica miró hacia la calle como si buscara un aliado. Andrés está en medio de todo esto ahora. No es justo para él. Él está bien, dije. Está diciendo la verdad. Se enderezó. ¿Sabes cuánto nos está costando esto, abogados, retrasos, tiempo? Menos de lo que intentaste quitarme a mí. Sus labios se apretaron en una línea. Javier piensa que estás siendo vengativa. No dije. Estoy siendo muy justa. Respiró hondo. Somos familia. Eso es lo que lo empeora. Por un momento lo vi. La comprensión de que su tono, sus visitas, sus dulces eran una moneda que ya no funcionaba aquí. Dio un paso atrás. Si cambias de opinión... No lo haré. Cerré la puerta. Esa noche recibí un mensaje de voz de uno de los niños, el mayor Tomás. Hola, abuela, dijo con voz insegura. Papá dijo que estás enfadada. Espero que estés bien. Te echamos de menos. Lo escuché 2 veces no porque dudara de su sinceridad, sino porque oí el peso detrás, el uso, la forma en que Javier siempre hablaba a través de otras personas cuando quería mantenerse limpio. No devolví la llamada no porque no quisiera a Tomás, sino porque no permitiría que el amor se convirtiera en una correa. En cambio me senté en mi dormitorio y abrí un cajón lleno de viejas tarjetas de Navidad. Una de Javier de hace 15 años decía: gracias por la ayuda de nuevo. No podríamos haberlo hecho sin ti. Otra de Mónica: siempre eres tan generosa. Tenemos suerte de tenerte. Generosa, servicial, nunca insustituible, nunca necesaria, solo conveniente. Esa temporada había terminado. Ya no era la red bajo su cuerda floja. Era el suelo, y lo sentirían. La primera carta llegó un miércoles. Estaba metida con el montón habitual de facturas y catálogos que nunca pedí. Dirección escrita a mano, sin remitente. Dentro había una tarjeta azul con una flor prensada en la esquina. Elena, he oído lo que está pasando. Solo quería decirte que bien por ti. No mucha gente tiene el valor de plantarse como lo estás haciendo. Si alguna vez quieres a alguien con quien sentarte en el porche, llámame. Julia Cuesta, la de al lado, con el terrier que ladra. Me quedé junto al fregadero y la leí 2 veces.
No había hablado con Julia más allá de saludos educados y quejas compartidas sobre la recogida de reciclaje. Pero de alguna manera ella lo sabía y lo entendía. Al día siguiente otra carta. Esta de una mujer llamada Marta, que solía venir a que le llevara la contabilidad hace años. Señora del Olmo, recuerdo lo paciente que fue conmigo cuando luchaba por mantener a flote mi pequeña peluquería. Nunca me hizo sentir estúpida. Me salvó más de una vez. Vi su nombre en el tablón de edictos del juzgado. No sé qué está haciendo su hijo, pero la apoyo. Le debo más de lo que sabe. Luego, una postal de alguien a quien ni siquiera reconocí al principio. Uno de los viejos compañeros de trabajo de Jaime. Jaime siempre decía que eras la persona más inteligente de la habitación. Parece que todavía lo eres. Sigue adelante. Los silenciosos ganan al final. Puse las tarjetas en una pequeña cesta en la mesita. No porque necesitara demostrar nada, sino porque quería recordar cómo sonaba ser vista con claridad, no gestionada, no tolerada, vista. El sábado estaba en el porche con una manta sobre las rodillas, cuando la propia Julia se acercó con un termo. Manzanilla, dijo. Siempre me pareció que eras de Manzanilla. Se sentó sin preguntar y nos sirvió una taza a cada una. Espero que no te importe, dijo. Pero me alegro de que estés luchando. La miré. ¿Crees que tengo alguna posibilidad? Bebió un sorbo. Cariño, aunque no ganes la casa, ya has ganado la verdad. Nos sentamos allí mientras el viento sacudía los canalones. La gente piensa que envejecer te ablanda, dijo. Lo que realmente hace es quitar la corteza. Lo que queda es solo la madera. Alguna fuerte, otra podrida. Tú todavía tienes tu beta. Me reí. Un sonido pequeño pero real. Solía pensar que el silencio era fuerza, dije. Asintió. Yo también. Hasta que se convirtió en lo que usaban contra mí. No hablamos mucho después de eso. Solo nos sentamos y bebimos. Cuando se fue me apretó la mano. Pase lo que pase, no dejes que ellos escriban el final. La vi volver a cruzar el césped. El perrito ladrando a sus talones. Esa noche encendí una vela en la cocina. Solo una. Fue suficiente. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Algo había cambiado. Ya no esperaba un rescate. Me había convertido en mi propio testigo. Los juzgados no son como en las películas. No hay eco ni mazos que golpean para crear drama. Solo moqueta, vieja, aire seco y el leve olor a café quemado de una máquina que probablemente no se ha limpiado desde la última legislatura. Javier estaba sentado 2 filas por delante de mí, junto a Mónica, que vestía de negro como si fuera un funeral. No miró hacia atrás. No esperaba que lo hiciera. Diana se sentó a mi lado tranquila como siempre, sus carpetas ordenadas, sus pestañas visibles. Me había preparado para las preguntas. Sé clara, sé sincera, sé firme. La jueza era una mujer, 60 y tantos, cara seria, gafas en una cadena. Echó un vistazo a los documentos, luego a mí. Señora del Olmo, ha solicitado que el tribunal reconozca un derecho implícito de residencia. ¿Es correcto? Sí, señoría. Firmó la escritura a su hijo voluntariamente. Lo hice, pero alega que hubo un entendimiento verbal de que viviría en la casa por el resto de su vida. Sí, este entendimiento fue presenciado. Se declaró delante de mi nieto, Andrés Campos. Presentó una declaración. La jueza asintió, pasó páginas, se volvió hacia el abogado de Javier. Su cliente afirma que no existió tal acuerdo. Es correcto. El señor Campos afirma que la casa fue donada sin condiciones, que su madre nunca solicitó una cláusula vitalicia, ni se le ofreció una. La jueza se volvió hacia mí. Señora del Olmo, ¿por qué transfirió la escritura? Porque confiaba en mi hijo. ¿Y cuándo supo que tenía la intención de vender la casa? Cuando me trajo una notificación de desahucio sin previo aviso. Eso impactó. Incluso Mónica se movió en su asiento. Diana se levantó y presentó las cartas, la caligrafía de Jaime, sus palabras sobre la casa. Luego, la declaración de Andrés. Luego, los registros fiscales que demostraban que yo había pagado los suministros y las reparaciones desde que Jaime murió. Mi nombre, no el de Javier, en cada factura de mantenimiento, cada presupuesto de tejado, cada recibo de fontanero. La jueza no se inmutó.
No mostró preferencia, pero sus preguntas me lo dijeron todo. Señor Campos, preguntó, cuando su madre transfirió la escritura. Le aseguró que podría permanecer en el hogar. Él se levantó, su voz era medida pero débil. Pude haber dicho algo así, pero no pensé que fuera permanente. Comunicó algún límite de tiempo, no, pero estaba implícito. Por escrito, no. La jueza se reclinó. Ya veo, dijo. Luego me miró de nuevo. Considero razonable creer que existió un acuerdo verbal entre usted y su hijo con respecto a su derecho a permanecer en el hogar. Dadas sus constantes contribuciones financieras, su ocupación de larga data y las declaraciones documentadas proporcionadas, concedo una medida cautelar contra el desahucio. Además, inicio un procedimiento para revisar la transferencia original de la escritura por posible anulación, por motivos de influencia indebida y falta de consentimiento informado. Hizo una pausa. Puede permanecer en el hogar hasta que concluya este proceso. Dadas las circunstancias, aconsejo a ambas partes que busquen mediación. Diana le dio las gracias. Yo no hablé, no porque estuviera sorprendida, sino porque finalmente sentí algo que no había sentido en meses. Ligereza. Javier no se giró al salir. Mónica pasó a mi lado como si yo fuera un mueble. Fuera el aire era frío y limpio. No corrí hacia el coche. Simplemente me quedé allí un momento con el abrigo abrochado hasta el cuello, el sol en los ojos. Diana me puso una mano en el brazo. Estuvo perfecta. No estaba enfadada, dije. Pensé que estaría enfadada. No necesitaba estarlo, dijo. La verdad no grita. De vuelta en casa, caminé de habitación en habitación como si conociera la casa por primera vez. No reclamándola, sino reconociendo lo que ya sabía, que siempre había pertenecido aquí y que ahora finalmente la ley se había puesto al día con la verdad. La carta del juzgado llegó 3 semanas después. Era delgada, solo 2 páginas, pero su peso bien podría haber sido de ladrillos. La leí una vez de pie, una vez sentada y una vez más con la mano apoyada en el viejo sillón de Jaime. La escritura no se anularía. Había pasado demasiado tiempo, demasiados vínculos legales establecidos. Pero el fallo era claro, tenía derecho a permanecer en la casa hasta mi muerte o hasta que decidiera irme. Sin venta, sin desahucio, sin transferencia. Lo llamaron un usufructo vitalicio por estoppel. Yo lo llamé dignidad sobre el papel. Al día siguiente abrí todas las ventanas de la casa, no por celebración, solo para dejar que la verdad respirara. El viento se movió por las habitaciones suavemente, como si hubiera estado esperando. En las semanas siguientes Javier no llamó, tampoco Mónica. Ni siquiera una nota de los niños. Y extrañamente eso no dolió como pensé que lo haría. Los echaba de menos, sí. Echaba de menos la idea de ellos. Las manitas, las preguntas suaves, las fiestas que se sentían llenas. Pero no echaba de menos el peso de ser tolerada. Andrés venía todos los sábados, a veces con la compra, a veces solo. Nunca mencionó el juicio ni a su padre. Simplemente se sentaba, bebía té y me contaba sobre su vida. Se lo permití. Julia y yo empezamos una rutina los jueves por la tarde en el porche. Ella traía vino, yo traía historias. Me dijo una vez que no se había oído reír en años hasta que me conoció. Empecé a hornear de nuevo. No porque nadie lo pidiera, solo porque la casa se sentía más ella misma cuando olía a canela o a clavo. Envié un bizcocho a las chicas de correos, otro al comedor social de la iglesia. La gente empezó a responder. Una tarde una mujer llamó a mi puerta. 40 y pocos años, pelo recogido en una coleta, tirante sonrisa nerviosa. Disculpe, dijo. ¿Es usted la señora del Olmo? Soy yo. Me tendió un paquete envuelto bizcocho de plátano. Solo quería darle las gracias. Mi madre está en la misma situación, en otro pueblo, pero su historia le llegó. Ahora también está luchando. Cogí el bizcocho. Ganará. Creo que sí, dijo la mujer. Dijo. Si una señora llamada Elena en Castilla pudo hacerlo, ella también. Sonreí. Dígale que Elena dice que tiene razón. Se fue. Me quedé en la puerta mucho tiempo con el bizcocho en las manos, el corazón tranquilo. Lo llamaban mi historia ahora como si yo la hubiera escrito. Pero en realidad, todo lo que había hecho fue rechazar el final que otro intentó darme.
Y quizás eso es la fuerza. No levantar, no gritar, solo quedarse, sosteniendo tu nombre en tu boca como una oración y diciendo, no, esto no. Esa primavera volví a plantar rosas, rojas como las que Jaime solía traer de la ferretería cada abril, incluso cuando no teníamos dinero para nada más que pan y gasolina. Y cuando el primer capullo se abrió terco, y vivo toqué los pétalos y susurré, ¿ves todavía aquí? Porque lo estaba, porque lo estoy, porque me quedé,